¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Hoy en la mañana me puse a reparar un poco en lo que fue la primera entrevista de trabajo que tuve hace ya más de 15 años. Nunca me había puesto a reparar en eso. Creo que no le encontré nada productivo en los primeros años que salí de la universidad y no entendí nunca si me fue bien o mal en esa entrevista. Bueno, la verdad que yo pienso que me fue mal porque no conseguí el trabajo, pero analizando un poco el día de hoy, miren, después de 15 años, me he dado cuenta que han habido muchos puntos de enseñanza en esta entrevista y quería compartirlo con ustedes. De repente tú, sí, tú, estás por salir de la universidad o ya saliste de la universidad, estás buscando trabajo y todavía no estás muy claro en las cosas que quieres hacer o todavía no entiendes cuál es la mecánica afuera. Porque muchos de nosotros, hay que ser sinceros, vivimos en casa con papá, mamá, a veces con algún tutor, de repente tío, una tía, y como que no nos enfrentamos a una realidad ni entendemos cuáles son nuestras capacidades y lo que nosotros podríamos hacer cuando estemos trabajando. Miramos todo en base al promedio, en base al mercado. Cuando queremos cobrar en base al mercado. Cuando queremos trabajar como lo hace el común denominador de la gente. No queremos hacer más, no queremos hacer menos. Queremos estar siempre en el promedio. Entonces, esta entrevista como que buscó o estaba buscando en ese momento la persona que me entrevistó, que yo recuerdo claramente porque era una persona que tenía más de 80 años, se notaba, era un señor muy experimentado, con muchos años encima. Y su pregunta yo la consideré en su momento como que no tenía sentido para mí. Y a pesar que me explicó, no le llegué a encontrar el sentido, tal vez porque era muy joven, tal vez porque me faltaban de repente 15 años para poder entenderlo. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Lo que estaban ustedes viendo en pantalla fue su pregunta. ¿Cuál es tu factor de potencia? Me preguntó, ni bien entré, yo me senté y me miró a los ojos y me dijo, ¿cuál es tu factor de potencia? Yo no entendí la pregunta y hace poco recién me he puesto a reparar en ella, como que la dejé en el baúl olvidado de los recuerdos que nosotros tenemos. Todos los seres humanos pasamos cosas muy interesantes y podemos sacar enseñanzas muy buenas de ellas, pero a veces las dejamos olvidadas y pasan años y años y las recordamos y recién entendemos el por qué pasan estas cosas. Mire, yo les voy a explicar rápidamente aquí en pantalla, que los están viendo en pantalla, perfecto. Hay algo que nosotros conocemos como ingenieros electricistas o mecánicos electricistas, que es el factor de potencia. Y conocemos también un famoso triángulo llamado el triángulo de potencia. Yo voy a poner de esta manera. Ahí está. Lo podemos observar. Y hay tres potencias que nosotros rescatamos, ¿no? Lo voy a poner en color, a ver. Un segundo, vamos a colocar la S. Vamos a poner aquí la Q y la P. Ahí está. ¿Cómo se llaman? ¿Recuerdan ustedes? Vamos a marcar aquí la potencia aparente, la reactiva y la potencia. Profesor, para mí eso es fácil, yo lo entiendo. La potencia activa es la que nosotros necesitamos. Todas las máquinas necesitan o generan, por ejemplo, el motor, el torque, la potencia activa, es la que consumes ahí la energía que realmente es importante para nosotros. Está ahí porque la otra, la reactiva, se gasta en bobinas, en condensadores, en cosas que no son del verdadero interés, por ejemplo, en la industria, ¿no? En el consumo de energía. Está ahí, se tiene que hacer porque si no, no funcionaría, pero no es lo que consumimos. Entonces, lo importante es esta de acá, y es justamente lo que me dijo el señor, recuerdo de la entrevista, él me dijo, a mí no me importa cuánta energía o potencia tengas tú, me hablaba en esos términos, y eso es lo que a mí un poco que me descuadró. Me decía, no me importa si tú tienes una gran energía o una gran potencia, a mí lo que me importa es tu factor de potencia. ¿Por qué? Según él, lo que él atribuía es que nosotros
cuando llegamos a una entrevista podemos mostrar esto, la potencia aparente. Cuando nosotros conversamos con otra persona, la otra persona se lleva una idea de nosotros, es algo aparente, lo que podríamos hacer nosotros, lo que somos o lo que, el nivel que tenemos como ingenieros. Es una idea, lo toma. En 10 minutos, 15, una hora, 2 horas que conoces a una persona, jamás podrías entender cuál es su verdadera potencia, cuál es la que nosotros realmente necesitamos, que es esta de acá abajo, la potencia activa. Porque podría ser que tú seas así, mira. A ver, un segundo, vamos a borrar acá. Ahí la podemos ver en pantalla. Voy a marcar mejor. Esta es la potencia aparente. Esta es la reactiva. Y esta de acá es la potencia activa. Ahí está. O podría ser también que tú seas así. Acá lo vamos a ver. Esta es la aparente. Esta es la reactiva. Y esta es tu potencia activa. ¿Te das cuenta? Hay una gran diferencia entre uno y otro. Miren acá, la potencia aparente en ambos se ve bastante grande. Es como cuando tú conoces a una persona, quedas hablando con ella y te asombras y dices, realmente esta persona tiene mucho conocimiento, es muy experimentada, tiene las armas o herramientas que necesita para triunfar en la vida. Pasan 10 años y no triunfa. Y tú no entiendes por qué. Jugadores de fútbol en Perú, por ejemplo, muy buenos, seguramente en tu país habrán habido otros promesas del fútbol que pasaron años y nunca dieron el salto. Ahora, el problema aquí, estimados amigos, es que la potencia activa, la que realmente nos lleva a otro nivel, es muy pequeña versus la potencia reactiva. ¿Se ha preguntado cuánta gente pierde su tiempo discutiendo en las redes sociales o cuando se deprime tarda mucho tiempo en recuperarse o es problemática y por lo general no avanza en la empresa y siempre está peleando con uno, con otro y este tipo de cosas vienen a ser esta famosa potencia. Acá se las voy a marcar. La reactiva. Son reaccionarios. Sin embargo, la que importa para todo, así vayas a emprender o trabajar en una empresa, es esta de acá. Esta. Entonces, cuando alguien te dice o te habla de tu factor de potencia, te está pidiendo en realidad la relación entre tu trabajo productivo y lo que realmente se ve de ti, lo que realmente tú podrías conseguir. Eso es muy importante. Hay personas muy talentosas, como les digo, pero que gastan toda su energía en hacer cosas que no van a ser productivas para ellos. Hay personas que no tienen tanto talento, que son personas más, digamos, pequeñas en potencia, pero están correctamente ubicadas y tienen muy pocos reactivos para poder funcionar de forma correcta. ¿Ok? Yo espero que me entiendas. Entonces, cuando él me preguntó, cuando el ingeniero me pregunta a mí cuál es tu factor de potencia, yo tenía que entender qué se estaba refiriendo a, señor, cuánta potencia productiva, cuánto usted, imagínense incluso en tiempo, ¿eh? Cuánto tiempo productivo tiene usted respecto a su tiempo total. Si usted va a trabajar de repente 8 horas con nosotros, va a conseguir trabajar las 8 horas y concentrarse en su trabajo, o tiene también tiempo muerto, tiempo ocioso, o lleva los problemas de casa hacia el trabajo, o tal vez me estaba preguntando cuál es tu porcentaje de eficiencia, cuál es tu eficacia. Te está preguntando múltiples cosas. Tú debías entender, bueno, en ese caso yo debía entender que estaba viendo esa relación entre la potencia que yo voy a entregar versus la potencia total que yo podría entregar si no tuviera la potencia reactiva, o sea, si todo fuera activo, ¿no? Esa relación es la que ella estaba preguntando. Muy interesante. Las personas, y con esto quiero terminar, las personas
somos como luminarias, somos muy similares. Ustedes van a ver que existen luminarias de 100 watts, 50, puedes conseguir de 1000, de mucha potencia, pero no va a importar, ojo, no importa la cantidad de potencia que tú tengas. No pienses, no, pero yo soy muy pequeño, todavía no tengo experiencia, eso no importa. Lo importante es, primero, dónde te ubicas. Imagínense una tremenda luminaria que podría iluminar un estadio de fútbol ubicada en una pequeña sala de estudios, así como esta, pequeña. La cantidad de calor que generaría sería fastidioso, yo estaría sudando todo el tiempo, me empañaría la vista, en fin, no sería lo más adecuado, simplemente yo no la usaría. Por más potencia que tiene, no me serviría porque el lugar donde se ubica no es el correcto. Pero si hablamos de esa misma luminaria gigante con mucha potencia en un estadio de fútbol, pues sería el lugar indicado, porque ahí sí tiene que iluminar una gran extensión de tierra. Acá es pequeño. Entonces, primero, ¿dónde te ubicas? Tu gran potencia o la potencia que tú tengas importa si estás bien ubicado. Segundo, cuánto de la potencia total, de la potencia aparente, se va a consumir en potencia productiva o activa. Necesitamos gente en la empresa que sea de este tipo. Acá le estoy marcando. Donde los problemas, si hay problemas en casa, pues no afecten al trabajo. Si de repente tienes múltiples dificultades, sepas cómo solucionarlas y no tomes mucho tiempo en solucionar tus dificultades. Entonces, ese tipo de gente es muy importante. Profesor, pero eso es una discriminación y las personas, mira, eso es verdad. Y la verdad es que vamos a encontrar mucha gente de este tipo que tiene gran necesidad de trabajar y puede aportar mucho aquí, pero lo que pasa es que esto contagia. Imagínense ustedes en el trabajo una persona que es problemática, que podría ayudar y dar solución a otra persona muy rápido, pero no lo hace. Y lo que está haciendo es de repente criticar y traer problemas, clima laboral difícil. Está automáticamente contagiando a otros y disminuyendo su productividad de otras personas y transformando lo que era potencia activa en reactiva. ¿Ok? Nosotros necesitamos personas de este tipo, con un factor de potencia, como siempre en nuestra industria o nuestras redes eléctricas hemos buscado nosotros. Un factor de potencia arriba, pues, ¿no? Del 90%, mucho más arriba incluso. Si se puede llegar al 100% sería lo mejor. ¿Ok? Recuerden esto. Entonces, cuando te pregunten cuál es tu factor de potencia, o tú siempre pregúntate cuál es tu factor de potencia y comienza a analizar todo tu día de trabajo, cuánto tiempo estás de forma pesimista pensando que no se puede o tratando de evitar el trabajo y viendo cosas que no son productivas para ti. Y ahí comienza a analizar todo tu día y encuentra ese factor de potencia que tú tienes. En base a eso comienza a cambiarlo. ¿Qué puedes hacer, profesor? Me pongo un banco de capacitores. Claro, podría ser que hagas cualquier cosa que te permita disminuir esos reactivos. Por ejemplo, pues escuchar videos motivacionales, que yo sé que los ingenieros pues no tienen esa costumbre, para ellos es muy difícil escuchar este tipo de cosas, todo es muy rígido, muy vertical, pero créanme, las habilidades blandas, el control de las emociones es muy importante. Esos serían nuestros bancos de capacitores para nosotros como personas. Yo sé que tú, si estudias ingeniería eléctrica, entiendes lo que trato de decirte. Necesitamos formas de disminuir esa potencia reactiva, esas ganas o impulso de comentar, por ejemplo, cuando algo no te gusta y comentar de una forma incisiva, dura, crítica, de buscar incomodar a otras personas con nuestros comentarios. Yo lo tengo, tú lo tienes, hay personas que lo tienen en menos grado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que buscar, controlar esas emociones. Finalmente, nuestro carácter es como podríamos decir así y definir el carácter como la forma de controlar nuestro temperamento.
El temperamento viene desde ya el inicio de nuestras vidas, viene como herencia seguramente de papá, de mamá, de cómo hemos vivido desde muy pequeños, lo hemos ido generando y esto va a ser constante en nuestras vidas, pero el control se lo debemos al carácter. Entonces, tener un buen carácter significa controlar nuestro temperamento. Al controlar nuestro temperamento, al controlar nuestras emociones, reducimos los reactivos en nuestra vida y automáticamente generamos una mayor productividad en nosotros, una potencia activa mucho mayor para nosotros si nos queremos ver como máquinas. Porque en realidad somos eso, somos máquinas. Claro, máquinas con sentimientos, ¿no? Una máquina con inteligencia artificial muy desarrollada, eso somos cada uno de nosotros y podemos lograr muchas cosas. Ese es el mensaje que quería darles a ustedes, porque me puse a pensar un ratito en eso que me pasó, que no lo había reparado antes, y quería decirles que nosotros, cualquier persona, tú, yo, tenemos muchas experiencias, cosas que pasamos en la vida cotidiana, en campo, trabajando, y el problema está cuando no nos ponemos a reparar en lo bueno que ocurrió y solamente lo malo es lo que lo vemos. Para mí lo malo fue, no me dieron el trabajo y yo decía, bueno, pues no me dieron el trabajo, tengo que buscar otro, pero nunca me puse a pensar en esta enseñanza tan importante que esta persona me estaba dando. ¿Me entienden? Entonces, cada cosa que nos pase a nosotros, sea buena o mala, tiene una enseñanza. Si tú la aprendes, has dado el paso hacia arriba, has subido de nivel. Si tú no la aprendiste, si no la aprendiste, si tú no la entendiste, te has quedado ahí. ¿Me entiendes? Y lo que debemos hacer siempre nosotros es avanzar. Un fuerte abrazo. Hasta luego.